Al diputado Arturo Ávila Anaya. Tiene la palabra por 2.5 minutos para la presentación del punto. Con su permiso, presidenta. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Usted pensaría, y ustedes pensarían, que estas son palabras de un criminal. Pues no. Son las palabras de Alito Moreno, senador, que para muchos sí es un criminal. Imagínense ustedes, la oposición sin agenda política, la oposición sin rumbo político, la oposición construyendo nuevamente una narrativa de comunicación para inventarse algo que no existe. El artículo 6º constitucional es claro: los derechos de audiencia son fundamentales en el ejercicio del derecho a la información. No, pero ahí vemos a los del PRIAN decir: es que nos van a multar por decir algo en la radio, en la televisión. ¡Falso! Es que el gobierno va a censurar los contenidos. ¡Falso! Hay 3 elementos de sanción: no tener un código de ética, no nombrar un defensor de las audiencias y no tener un mecanismo definido. Nada más. No existe otra función de la sanción. El debate de la famosa o mal denominada ley censura es una falacia de la derecha, del PRI y del PAN. Pero me queda claro quiénes podrían oponerse a que no se digan mentiras en los medios de comunicación. Pues ellos. ¿Quiénes podrían oponerse a que no se introduzca la publicidad como contenido? Pues quienes usaron a un gobernador antes del 2011 que presentaba contenidos publicitarios como si fueran parte de la información, engañando a la gente. Claro, van a decir: es que el pueblo es sabio. Claro que es sabio, pero lo que no se vale es presentar imágenes de Sinaloa como si fuera Yemen. Y ese es el problema. El problema es que hoy la oposición, en su derrota moral, no encuentra temas que le hagan bien al pueblo de México y vuelven a inventarse una mentira tras otra. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Arturo Ávila. Gracias, presidenta. Con su permiso. Hay una frase que resume este debate: la verdad no necesita censura, lo que necesita es que se deje de manipular. Porque eso es exactamente lo que hoy está haciendo esta oposición tan chafa: manipular. Han querido convencer al país de que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias son un instrumento de censura impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es falso y lo saben. Los lineamientos no nacen de un capricho político, son resultado de una obligación prevista en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y además se encuentran en una consulta pública. Pero como los hechos no les favorecen, prefieren fabricar miedo. Yo les hago una pregunta muy sencilla: ¿en qué artículo está la censura de la que tanto han hablado? Porque yo sí leí el documento y el artículo 2 establece expresamente que estos lineamientos no podrán interpretarse para restringir la libertad de expresión, la libertad editorial, ni para ejercer censura previa sobre ningún contenido. Ahí debería de terminar la discusión, pero no termina porque nunca les interesó discutir el contenido. Les interesa construir una narrativa de miedo, una total mentira. Y resulta todavía más cínico que quienes hoy se quieren presentar como defensores de la libertad de expresión
son los mismos que en el 2017 aprobaron una reforma para debilitar los derechos de las audiencias, reforma que años después incluso fue declarada inválida por la Suprema Corte. Cuando les convenía quitar derechos, guardaron silencio. Hoy que esos derechos se restituyen, descubrieron de repente su amor por la democracia. ¡Qué conveniente! Lo que realmente les incomoda no es la regulación. Lo que les incomoda es que la ciudadanía pueda distinguir entre una noticia, entre una opinión y entre la propaganda disfrazada de información. Porque durante muchos años vivieron de esa confusión, pero eso ya se acabó. Aquí nadie está limitando la libertad de expresión. Lo que estamos haciendo es proteger el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a recibir información clara, diferenciada y transparente, porque una democracia no se debilita cuando la gente está mejor informada. Se debilita cuando la mentira pretende hacerse pasar por libertad. Y eso, compañeras y compañeros, no lo vamos a permitir. Termino, Presidenta, diciendo que en la Cuarta Transformación no le tenemos miedo a la verdad. Quienes le tienen miedo son ustedes, quienes durante años hicieron de la desinformación un negocio y hoy ya no pueden engañar al pueblo de México. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 5 minutos. Lo que hoy vengo a plantear no quiero arrancar desde los inicios de las transformaciones, porque no viene para eso el día de hoy. Pero sí es bueno recordar que en la última etapa del proceso democratizador de este país, desde los tiempos del verdadero chupacabras, del fraude patriótico del 88, el mismo tema, recordarán, el chupacabras, la paca, hasta el 2006 con ¿quién mató a Paco Stanley? Hasta ya lo tienen en el VIX como la muerte del PRI. Sin dejar pasar caso Paulet, en el 2011, la Frida de Tlalpan, que no la verdadera de Coyoacán, en el 17, el montaje Cassés, entre otros tantos que ha habido. La pura manipulación mediática, y no en balde, desde la reforma constitucional del 13, que se logra legislar para tener una información plural y oportuna, para que en el 14 se instaure el catálogo específico de derechos de la audiencia y por primera vez se empieza a hablar de este tema, que curiosamente en la segunda andanada de reformas desestructurantes que intentó ya no el PRIAN, sino ahora el Pacto contra México, obviamente es hasta después, en este segundo piso de la Cuarta Transformación y con los antecedentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tanta rasquiña les provoca, que se publica una ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que la trabajamos desde este Senado con muchos aportes de muchos colegas. Por eso lo que hoy se discute en México son los lineamientos generales para la protección
de derecho de las audiencias y conviene decirlo con claridad desde el inicio. La ley ya existe, los derechos ya están reconocidos y el debate actual consiste en definir los procedimientos que permitirán ejercerlos de manera efectiva. Por cierto, generados también desde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y es lo que está a debate. Por eso hay que dejar en claro que estos derechos que se reconocen reciben contenidos plurales y por eso hay que distinguir lo que es la publicidad de la programación, diferenciar la información noticiosa de la opinión, ejercer el derecho de réplica y contar con códigos de ética y defensoría de las audiencias que los propios medios tienen que crear. También, por lo tanto, se protege la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial y establece garantías frente a la censura previa. Y eso es la diferencia esencial que alega la oposición rancia. Censurar significa decidir antes de una publicación qué puede decirse y qué debe quedar fuera de la conversación pública. Proteger a las audiencias significa que una persona pueda saber cuándo recibe una noticia, cuándo escucha una opinión, cuándo observa publicidad y qué camino puede seguir cuando un contenido afecta sus derechos. Por eso la crítica política merece la mayor protección, la investigación periodística cumple una función democrática, la libertad editorial a cada medio definir sus enfoques y prioridades y a la vez afirmaciones sobre hechos admiten contraste, réplica y rectificación. Culmino. La libertad de quien informa y la libertad de quien recibe información forman parte del mismo derecho. Por eso, cuando la oposición rancia habla de censurar, que significa callar una voz antes de que se exprese, proteger a las audiencias en contrasentido, que es lo que propone nuestra transformación, significa reconocer su derecho a escuchar, contrastar, replicar y decidir. Y ahora sí culmino, presidente, porque este es el debate verdadero. Y cierro con una pregunta, que aquí se van a subir, se van a trepar a estar muele y muele, que es la pregunta que da sentido a todo, y con eso cierro. ¿Por qué si los lineamientos buscan ordenar, el PRIAN grita censura? ¿Qué quieren sembrar? ¿Quién quiere sembrar y manipular a la población? Están a minutos de entrar a un debate donde vamos a dejar en claro quién censura, quién ha censurado y quién quiere la libertad y proteger a las audiencias. Mucho ánimo. Gracias, senador. Sobre todo, mucho ánimo para el debate. Tiene el uso de la palabra ahora el diputado Gibran Ramírez Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Estas intervenciones son de la primera ronda, que es el tema Defensoría de las Audiencias y la situación política nacional. Tiene el uso de la tribuna hasta por 10 minutos. Gracias, presidenta. Empezamos ahora con el último mes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ustedes han colocado en esta tribuna la fiesta mundialista, las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el caso de Maru Campos y su colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, alguna de sus agencias, la intervención extranjera en política mexicana, han hablado del libro de Ken Salazar, han hablado de la sentencia de cadena perpetua para el Mayo Zambada,
Han hablado del caso Rufo, juzgado como culpable por la presidenta en conferencia matutina, y hablan ahora de los lineamientos para la defensa de audiencias, por mencionar algunos de los temas que, aunque pueden afectarlos, les sirven muchísimo para esconder otros que les afectan mucho más gravemente. En este tiempo, entonces, han circulado infinidad de temas, todos difundidos para ocultar los siguientes inocultables hechos. Primero, México es una república mafiosa que cada vez es menos república y que cada vez es más mafiosa. Segundo, hubo una conspiración internacional avalada por el gobierno de Morena en Sinaloa con la participación de agentes extranjeros y del crimen organizado que derivó en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, exrector histórico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el secuestro de Ismael Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán a los Estados Unidos. Tercero, quisieron encubrir esta trama los entonces responsables de ese gobierno. Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes que no ha venido a una sola sesión, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad. A la mera hora, peor lo de Insunza, porque con la protección de la mayoría sigue cobrando sus cheques. Cuarto, la Fiscalía General de la República mostró el encubrimiento operado por Sara Bruna Quiñones, que implicó una puesta en escena para simular el asesinato de Héctor Cuen ante un supuesto intento de robo en una gasolinera. La Fiscalía General de la República. Quinto, las ramificaciones del caso Cuen tocan otros entramados mafiosos. Uno de ellos, el financiamiento de campañas políticas en 2021 con dinero ilegal proveniente de Sinaloa. Otro, el financiamiento de campañas con dinero proveniente del huachicol fiscal, sobre todo desde Tamaulipas y en lo que tiene que ver con la red articulada alrededor de Sergio Carmona, financiador de Morena, asesinado al final del proceso electoral de 2021. Sexto, ese entramado ha comprometido la relación política con el gobierno de los Estados Unidos y ha alimentado un clima de hostilidad que está lejos de cesar con el nombramiento del nuevo fiscal. Séptimo, toda la información con la que cuentan las instancias del Estado en los Estados Unidos puede ser que también esté en manos de la Fiscalía Mexicana, pero no lo vamos a saber porque la Fiscalía decidió reservar el caso hasta 2031, pasadas las elecciones. Sin saber qué pruebas ya tiene la Fiscalía, escuchamos diario al gobierno de la República pedir pruebas. Octavo, en otro estado de la República, en Oaxaca, se verifica el desplazamiento de 220 familias, el despojo de 17,000 hectáreas en San Pedro el Alto, asimismo el asesinato de 13 presidentes y expresidentes municipales, de 9 líderes sindicales, de 21 activistas indígenas, el asesinato de Sandra Domínguez y Alejandro Leiva, 2 de los mayores críticos del grupo en el poder. Se registra asimismo que el oficialismo no dice nada de su propio gobernador y hasta van a respaldarlo la presidenta de su partido y la presidenta de la República, aunque debo reconocer que respaldó mucho más que a Jara al senador Murat. Felicidades a Murat por ese respaldo. Esto es solo una muestra del régimen mafioso que domina en buena parte del país y que se alimenta del despojo de tierras, de viviendas y de la extorsión en casi cada uno de los mercados legales e ilegales en la mayor parte del territorio nacional. Procedo ahora con nuestras valoraciones. Primera, a ustedes, al oficialismo y sus gobiernos,
les parece que todo se vale para ganar elecciones y por eso en sus élites se naturalizó la corrupción como no se había visto nunca antes. Segunda, a ustedes ya nada les da asco ni los indigna. Nada raro ven en reivindicarse humanistas y de izquierda, pero apoyar en los hechos a Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y a Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad, asesinos intelectuales u operadores de otro autor intelectual que conspiró para asesinar a Héctor Melesio Cuen. Tercera, a ustedes ya no les importa el dolor de la gente. No ven nada indecente en apoyar a Salomón Jara, rey de una sangrienta primavera, porque dice que Oaxaca vive en primavera, donde se asesina periodistas, se despoja a la gente de sus tierras y sus viviendas y se solapa a funcionarios que difundían a través de WhatsApp fotos que sexualizaban a mujeres indígenas, que fueron denunciadas por Sandra Domínguez, que terminó desaparecida y después encontrada sin vida. Cuarta, defienden la indecencia a una costa de nuestra relación con Estados Unidos y el complicado momento que enfrenta. Quinta, defienden la indecencia con tal de no perder su lugar en el reparto de posiciones de poder a la mera hora, porque ya se les olvidó cómo trabajar. Entonces, la vida les va en el siguiente cargo que puedan ustedes ocupar. Sexta, defienden la indecencia con tal de no perder puntos en la ilusión colectiva de las encuestas. Séptima valoración, ustedes defienden su identidad política como si fuera un club de fútbol, no un vehículo para construir voluntad colectiva para la paz del país y la felicidad de la gente. Claro, a menos que esa gente sean ustedes mismos. En política los colores no se defienden porque sí, se defienden las ideas, los valores, los argumentos, se defiende una ética, cosa que han dejado de hacer. Paso ahora a nuestras proposiciones, porque nosotros no queremos ser solamente una oposición, sino una alternativa. La alternativa que representamos, el Movimiento Ciudadano, no aspira a abandonar el legado social de estos gobiernos que reconocemos porque hemos defendido siempre el trabajo digno y la seguridad del ingreso. Nosotros proponemos continuidad en lo socialmente benéfico y coincidimos en poner primero a los pobres, pero proponemos antes que nadie poner primero a los niños más vulnerables. Segunda, nosotros coincidimos en muchas cosas con ustedes, pero no pensamos, a diferencia de ustedes, en claudicar ante la corrupción, dejar pasar la indecencia, ni ceder el control del país a la extorsión, el despojo y la economía ilegal, aun si eso nos garantizara ganar elecciones. Nosotros proponemos enaltecer la valentía y la decencia porque la mayor parte de la gente en México es gente valiente y es gente decente. Se puede y se debe conservar los programas sociales con un mejor diseño institucional y sin convalidar su uso electoral. Se puede hacer de manera sostenible. Se puede y debe mantener el avance en la política laboral, pero extirpando simulaciones normativas como han hecho con la seguridad social para trabajadores de plataforma o para personas trabajadoras del hogar, hecha para no funcionar. Se puede y debe avanzar con los Estados Unidos sin subordinarse, pero no hace falta proteger políticos criminales sobre pretexto de la soberanía. Se llamen Marina del Pilar, Enrique Insunza, Rubén Rocha Moya, los compañeros de ustedes y la vergüenza de este país. Se puede luchar contra los excesos, pero sin hipocresías ni debilitamiento del Estado. Se puede proponer un México nuevo, un México donde las niñas y niños vayan primero, sin necesidad de dejar de lado la decencia ni la valentía.
Este momento de la vida nacional así lo exige, y con esto voy a terminar. Nosotros elegiremos si tenemos ante nosotros una oportunidad para curar las heridas más sangrantes del pueblo de México y desarticular sus causas, o si en cambio seguirán ustedes defendiendo aquí la soberanía criminal. No creemos en la temeridad y apelamos al sentido común incluso de los criminales que se coordinan con políticos. Este país necesita visión de Estado y, por el bien de todos, un nuevo pacto para concretar la reforma del Estado, diputado, y que incluya una reforma fiscal y un replanteamiento de la Fuerza Armada, un proceso de justicia transicional para la reconciliación y la paz y, por último, pero no menos importante, un nuevo pacto de América del Norte. Si reconocemos al país en el espejo, todo esto se puede lograr. Muchas gracias, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Moreira por 7,5 minutos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Buenas tardes a todas, a todos. No que prohibido prohibir, no que benditas redes sociales, no que el régimen trataba de restringir libertades, pues la oveja era lobo y ya mostró su verdadera cara. Pero no solamente es este mamotreto de lineamientos que se van a aprobar desde el poder, que contradicen incluso lo que votaron ustedes, es solamente una parte de la construcción de una gran censura. ¿Cuántos periodistas han salido de los medios de comunicación? 53. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados solamente en el último mes? 3. Uno en Veracruz, otro en Oaxaca y otro en Guerrero, solamente en el último mes. En su país del requete bien, porque eso es lo que decía el hechicero de Macuspana, que este era el país del requete bien. Por cierto, no sé si ustedes sepan que en estos días el Instituto de Protección a la Propiedad Intelectual acaba de sacar una resolución en contra de una editorial porque el nombre de una persona, una artista, estaba registrado y entonces le ponen una multa a una investigación que termina en un libro, le ponen una multa a esta editorial. ¿Saben quién registró eso de AMLO? El hechicero de Macuspana. Y muy pronto tampoco lo vamos a poder mencionar cuando digamos que hizo un tren fallido, un aeropuerto sin vuelos, una refinería que no refina, una línea de trenes que se descarrila. Eso fue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con este señor Vidal Llerenas. La resolución es apenas de la semana pasada y afecta a la editorial Random House, que sacó un libro de investigación donde mencionan a un artista y ella dijo: no me pueden mencionar porque mi nombre es propiedad privada. Esa es la censura. Esa es la censura que ustedes están llevando a ese dispositivo en la legislación electoral para que la interferencia extranjera sea causa de nulidad. ¿Cuál es la interferencia extranjera? Pues una nota, y eso lo van a tratar de construir. Bueno, esa es la censura de ustedes. La censura es la mañanera, donde hace un año pedí derecho de réplica y no me lo han dado. Es más, en una de tantas respuestas me dijeron que no existe ese programa. Y he recurrido a 2 jueces de amparo, por cierto.
Tengo por ahí, mi querida presidenta, una moción de ilustración, si pueden proyectarla. Adelante con la moción de ilustración. ¿No tiene sonido, presidenta? Sí, por favor, que la regresen. Se le dio toda la Y carpeta nada con más todos los señalar anexos, que toda- se acordó que fueran de 1 minuto y se le acepta, aunque se pasa, es 1 minuto 28 segundos, ¿sí? Ya estamos preparando todos los elementos, el partido tiene ya 28. Se le dio toda la carpeta con todos los anexos, todas las pruebas, contra todos los que resultan responsables. ¿Por qué? Yo no me atrevería a decir algo así si no fuera una realidad. Donde tú preguntes está sucediendo. ¿Y eso por qué es? ¿A qué se debe? Pensamos que eso se debe a la preocupación o a la intención de incidir en un proceso cuando el mismo presidente nos ha dicho, y tengo la plena confianza en él, que él de ninguna manera va a permitir eso. Entonces, a todas las compañeras y compañeros de bienestar decirles que Morena convirtió y elevó y promovió esas conductas a delito grave. Entonces tenemos que entender que no es un juego, es una cosa seria. Ya tiene el partido 28, toda una carpeta que le entregué para ese propósito. Y lo que vamos a hacer es que simplemente se tomen las acciones. Tendrá que presentarse ante la autoridad. Lo primero es que yo respeto a la dirigencia del partido, por eso las entregué a ellos. Porque tienen que actuar, porque ahí se pueden haber cometido ya algunas violaciones importantes a la ley. Bueno, pero ¿por qué no? Los que quieren que me vaya yo son los que están perdiendo. Gracias, presidenta. ¿Eso es opinión o es noticia? Porque ahí quien es hoy actualmente el secretario de Economía de este país denuncia a quien era secretaria del Bienestar y hoy es presidenta de Morena. ¿De qué la denuncia? De corrupción. ¿De qué la denuncia? De usar los programas sociales para favorecer a una candidata que obviamente él no era en aquel juego de las famosas corcholatas. ¿Eso es información o es noticia? ¿O qué pasa con ese montaje que se hizo en una gasolinera de Culiacán, donde hacen parecer que hay una ejecución del señor Cuen, y sale la procuradora de ese estado y dice, no lo ejecutaron en otro lado, lo ejecutaron en la gasolinera? Bueno, ¿esa es una noticia falsa o verdadera? ¿Es una noticia falsa o verdadera? Porque si yo digo que eso es falso, pues van a sacar las diligencias y los peritajes que hizo la Fiscalía de Sinaloa y decir que eso es verdadero. Y entonces la radiodifusora puede ser sancionada. Ese es el problema del reglamento que están ustedes haciendo. Yo le voy a pedir a la presidenta que este documento, que es el de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, se anexe a estos debates, porque ahí lo dice muy claro, los lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad. El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. ¿A quién? Al gobierno. ¿Cómo a quién? Como le hacía Stalin. 2, las sanciones por cada supuesta falta informativa son en exceso elevadas, hasta el 1%. Esto cuando la ley de la materia solo impone multas en 2 supuestos: no designar defensor de la audiencia y no emitir código de ética. Esos lineamientos del señor Merino se exceden de lo que ustedes votaron, pero bueno, ustedes están de acuerdo. 3, se pretende establecer un recurso de inconformidad a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará decidiendo qué contenidos, incluidos los informativos, se pueden transmitir o no. Por último, los lineamientos deben aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas. La mayoría
siempre mañosa, trata de decir que este es un debate entre la oposición, PRI, PAN, MC, y la mayoría morena. No, señores, la Cámara de la Radio también y la televisión también está en contra. Todos los medios de comunicación libres están en contra. Los periodistas están en contra. Los comunicadores están en contra. Porque se está armando, con la aquiescencia de ustedes, una censura que va avanzando. Una censura donde hay gobernadores como el de Puebla, que hace leyes para meter a los periodistas a la cárcel. Una censura donde hay un gobernador como el de Oaxaca, que hace listas negras de periodistas, él lo dijo. O como la gobernadora de Campeche, que mete a la cárcel a los periodistas. Esa es la censura que ustedes están empujando. Censura que incluso viola la ley que ustedes votan. Pero esa es la realidad de este país. El estalinismo está triunfando dentro de la mayoría y el estalinismo no le gustan otras ideas. Las referencias que les hice yo son noticia, no son opinión. El señor gobernador de Oaxaca dijo lo que dijo. La señora gobernadora de Campeche hizo lo que hizo y el señor gobernador de Puebla hizo lo que dije. Entonces, no sean comparsa de un gobierno que quiere la censura. Le agradezco, Presidenta, le agradezco y les dejo esa inquietud, amigos, todos, de lo que hizo el Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, el INPI. Chéquenlo, sancionó una editorial por un hombre registrado que está en un libro que es investigación. Son ustedes representantes de una izquierda mafiosa. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Así creo. Tiene un botoncito. Gracias. ¿Me ayudo? Usted me dice. Ahí, ¿no? Ahí está bien. Sí. Gracias. Con la venia de la presidencia, Adelante. compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, quisiera iniciar preguntándole a Moreira ¿por qué tanto quiere a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador? Se nota que hay un enamoramiento, por eso siempre sale a la luz. Y eso reconocemos porque efectivamente fue un gran presidente que vino a acabar con los vicios, con la censura en la que vivíamos anteriormente. Debemos recordar que durante décadas la información en nuestro país estuvo supeditada a los intereses de unos cuantos. La ciudadanía fue tratada como un mero espectador pasivo, receptor de contenidos sin voz, sin garantías y sin capacidad de exigir veracidad, pluralidad ni respeto a su dignidad. Y vayamos un poquito atrás. Por ejemplo, pregunto, y podemos hablar de números, que 47 periodistas fueron desaparecidos con Peña Nieto, 48 con Calderón, y pudiéramos ir ahí buscando números para que no queramos seguir engañando al pueblo. Y nos preguntaríamos entonces, ¿no hubo censura a los medios de comunicación con la muerte de Colosio? ¿No hubo censura a los medios de comunicación con los 43 de Ayotzinapa? ¿Y qué puedo decir de mi gran estado de Oaxaca, cuando la masacre del 2006, donde el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz del PRI nos aventó las tanquetas,
por la lucha magisterial y que hubo un periodista desaparecido y muerto. Entonces pudiéramos seguir aquí queriendo engañar de muchas situaciones, pero hoy el momento histórico que vivimos exige dar un paso al frente. El anuncio que hizo el pasado 28 de julio nuestra presidenta sobre los derechos de audiencia generó gran interés, efectivamente. Ya hay desacuerdos, ya hay también, ¿por qué no aplaudirlo? ¿Sí? La cual hoy pueden acceder por medio del portal que se abrió para dicha consulta. Esto como parte de la reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión sobre audiencias, concesionarios, academia y organizaciones sociales. Esta propuesta involucra a las empresas que se dedican a las telecomunicaciones como parte que las personas que así lo quieran puedan participar. Hoy a nadie se le coarta el derecho. Es importante señalar que esta propuesta también no censura a nadie, en donde dice que se censura, como lo vienen a decir, sino que autorregula con pluralidad y derecho a la información veraz, ya que la información es un derecho constitucional. Necesitamos que quien trae la información realmente sea verídica. ¿Cuánta información hoy sale solamente para querer engañar al pueblo de México? Que ya vienen por fulano de tal, que ya vienen por los de Morena, que ya vienen por los del PT, pero nunca dicen que ya vienen por los del PAN, por los del PRI, y vimos cómo han caído los guachicoleros. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí tiene que haber una regulación. Hay páginas falsas donde no dan la cara, donde se esconden. Entonces, pues sí necesitamos ver quién emite esa información para ver si de verdad es verídica o solamente es para querer engañar a la gente, ¿sí? Hoy vemos que cada medio podrá nombrar a su regulador o defensor de audiencia. Esta propuesta busca definir derechos de audiencia y responsabilidad de los medios. Logra que se pueda distinguir entre información noticiosa y opinión, así como entre publicidad y contenido. Además, se busca que éstas den derecho de réplica cuando las personas consideren que los hechos son inexactos y falsos, y finalmente que las personas con discapacidad puedan tener acceso, es decir, se busca que sean inclusivas. Se obliga a los medios de comunicación que cuenten con un código de ética, que hoy es lo que se ha perdido, y que quien no estudió inclusive medios de comunicación, hoy cualquiera dice que es reportero, cualquiera dice que es un medio de comunicación. Entonces necesitamos que exista ese código de ética y designar a personas en las audiencias. Estos códigos deben de incluir procedimientos de quejas, criterios y valores que aseguren la difusión de información noticiosa. Por eso es que hoy también, qué bueno que se hace aquí mención del estado de Oaxaca, porque como Partido del Trabajo, como bancada, lo he estado señalando efectivamente de todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió últimamente. Pero ahí lo que vemos, ya termino, Presidenta, es que la Fiscalía General de la República lo atrajo, y que por supuesto que no solamente se debe investigar el caso de Oaxaca, se debe investigar a todos los gobiernos, incluyendo al de Jalisco, incluyéndolo a todos, porque solamente algunos. Sí, y en ese sentido, por supuesto que desde aquí exijo a las autoridades que se esclarezca la muerte del periodista, diputada, pero además también de todos los hechos que estamos viviendo. En el Partido del Trabajo hemos dicho que no solaparemos a nadie, sino que exigimos justicia. Pero por supuesto que en esta iniciativa caminaremos del lado de la presidenta, porque vemos que es una regulación. Es cuanto, diputada, presidenta. Muchas gracias.